En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Muy buenos días, iglesia. Qué bueno hoy estar aquí nuevamente juntos, reunidos para compartir la palabra del Señor. Es un privilegio poder estar hoy cara a cara con ustedes, allí a la distancia, pero siempre unidos por el Espíritu de Dios. Yo les quiero invitar que ahí donde ustedes están, cierren sus ojos y vamos a orar un minuto antes de empezar. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque nada en nuestra vida es al azar, Señor. Cuando hemos recibido de tu Espíritu Santo, Señor, cuando somos guiados por tu Espíritu, Señor, cada cosa que vivimos, que hacemos, Señor, tiene un propósito, Señor. Y gracias, Señor, porque tu propósito hoy se cumplirá en la vida de los que ven, de los que escuchan, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, para que podamos ver y entender lo que tu Espíritu quiere hablarnos hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, prepárense todos allí en sus casas, como siempre lo decimos. Pongan en modo avión sus celulares, si los van a dejar abiertos para anotar, déjenlos abiertos, siéntense cómodamente, no hagan nada, es un tiempo en que la palabra del Señor va a correr y ser glorificada. Estoy seguro que lo que hoy vamos a escuchar, lo que hoy vamos a hablar, a pesar de que es tan familiar, a pesar de que permanentemente hablamos de esto, en especial en el trasegar de los años, cuando pasan los años, cuando nos preguntamos acerca del presente y del futuro, este es un tema que nos atañe a todos nosotros. Quiero empezar con una de las frases con que el pastor, nuestro pastor, terminó una de sus predicaciones hace un par de semanas. Dice: ¿quieres vivir en la tierra de la esperanza? Seamos fieles al Señor, vivamos para hacer su voluntad, hagamos lo que a Él le agrada. Sin lugar a dudas, para vivir en la tierra de la esperanza, como hemos venido hablando desde que arrancó este año, ese pensamiento que puso el Espíritu de Dios en el corazón del pastor Héctor, este es el año de la esperanza. Pero sin lugar a dudas, una de las formas de vivir en la esperanza a la que hemos sido llamados es hacer la voluntad de Dios. Hoy nos preguntamos, muchas veces nos venimos preguntando, ¿dónde es que entra la voluntad de Dios en mi vida? Quizás me pregunto, ¿cuál es tu primer pensamiento en la mañana? ¿Te levantas simplemente automáticamente pensando lo que tienes que hacer? ¿Es la rutina la que día a día te consume y simplemente la vida pasa por ti y tú no pasas por la vida? ¿Qué piensas de la voluntad de Dios? ¿Qué hay en tu corazón sobre lo que hasta hoy has vivido? ¿Es la voluntad de Dios? Quizás todas estas preguntas vienen a nuestra mente hoy. Y tenemos diversas interpretaciones de lo que es la voluntad de Dios, porque muchas veces cuando pensamos en la voluntad de Dios y solo pensamos en nuestro propósito, en lo que vivimos, en lo que sentimos y en lo que queremos experimentar, en lo que queremos tener, muchas veces nos genera grandes frustraciones. Como cristianos muchas veces tendemos a pensar que al hacer la voluntad de Dios no sufrimos o no deberíamos sufrir, es decir, como si fuera un rompecabezas perfecto. Entonces alineo todas las fichas, pongo una tras otra, al final, resultado, no sufro. Quizás algunos piensan así, pero es un concepto equivocado. Todo lo contrario,
Cuando vamos a la palabra, Dios dice que en el mundo tendremos aflicción. A veces pensamos que para ser exitosos también debemos, como cuando uno era niño, unir todos los puntos para hacer el dibujo perfecto de lo que tiene que ser nuestra vida. Pero ¿saben una cosa? Así no funciona en el reino de Dios. En el reino de Dios, la voluntad que me lleva a caminar en la tierra de la esperanza está atada íntimamente con el propósito. Cuando hablamos de voluntad en el reino al cual tú y yo pertenecemos, hablamos de voluntad y propósito, es decir, son indivisibles. Recuerden muy bien lo que hemos hablado durante todos estos años acerca del propósito eterno, inalterable y perfecto de Dios que ha diseñado para nosotros, inmutable, que no cambia. Esa es su voluntad, pero hay un propósito siempre cuando hablamos de voluntad en el reino de Dios. Otra cosa que nos puede suceder es que muchas veces medimos el hacer la voluntad de Dios con el impacto que genera lo que tú y yo podemos estar haciendo hoy. Es decir, tendemos a juzgar el éxito de otros diciendo, este está haciendo la voluntad de Dios porque mire lo bien que le ha ido. Y muchas veces medimos los impactos. Si este llegó más alto, si tal persona está siendo más exitosa, seguramente es que está haciendo mejor la voluntad de Dios. Es bastante complicado verla desde esa perspectiva. Sobre todo si vamos a la palabra y vemos lo que quizás pasó con José. Ustedes conocen la historia de José. Un hombre de Dios, consentido, pero que al final fue llevado a la cárcel, acusado injustamente. Párense en ese momento de la historia y si ustedes hubieran mirado a José hoy, en la cárcel, acusado de acoso sexual, quizás todos dirían, yo creo que José no estaba caminando en la voluntad de Dios. Pero vaya sorpresa la que nos da el Señor. Cuando esas circunstancias que hoy juzgaríamos nosotros como no estar dentro de la voluntad del Señor, traerían bendición, libertad al pueblo de Israel. Evitaría que ellos a futuro murieran de hambre. Y entonces, ¿cómo tú puedes medir hoy quién no o quién sí está haciendo la voluntad de Dios? O aún en tu propia vida. Y a través de lo que vamos a hablar hoy, vamos a ir descubriendo juntos estas respuestas. Quizás no las tengo todas. Quizás no voy a abarcar todos los versículos, los temas, porque es un tema bastante amplio y profundo. Pero con toda seguridad, el Espíritu de Dios hará lo que Él quiere a través de su palabra hoy. Entonces, muchos estarán preguntando, bueno, y entonces, ¿cuál es la voluntad y el propósito específico de Dios para mi vida? Y vamos a empezar a sentar esas bases de cosas que ustedes ya entienden, conocen, y los que no, pues hoy las van a entender y a conocer. El Señor en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, qué maravilla, seguramente mientras estuve leyendo este versículo, todos los estaban diciendo al unísono conmigo, aún de memoria. Lo primero que hay que entender aquí, y lo primero que quiero sentar estas bases es que Dios quiere que tu manera de entender y pensar sean totalmente nuevas. No hay forma de comprender la voluntad de Dios, no hay forma de entender su propósito, no hay forma de caminar en el camino de la esperanza a menos que cambiemos nuestra manera de entender y de pensar. Nadie, absolutamente nadie encontrará la voluntad de Dios a menos que cambie su manera de pensar. Es allí cuando Dios quiere que nuestra mente se compenetre con su mente y empecemos a ver a través
de la lupa de los lentes que Él quiere que veamos, su voluntad. Es muy complejo entender la voluntad de Dios si no tengo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios funciona como el lente, el microscopio, aquel que me deja ver y entender y me revela todas estas cosas que mi mente por sí solas no pueden entender. Muchos se preguntarán hoy con la voluntad de Dios que están pasando cosas malas. Por ejemplo, cuando pierdes un ser querido, con todo el tema de la pandemia y del COVID, muchos han perdido sus seres queridos. Y la pregunta es, ¿esa era la voluntad de Dios? Y quizás hoy muchos no tengan esa respuesta. Quizás hoy muchos no puedan entender por qué están pasando esas cosas. Es allí donde Dios quiere que transformemos y renovemos nuestro entendimiento. Y la única manera de transformar y renovar nuestro entendimiento es a través de la palabra. No hay otra forma, no existen metodologías, no existen cursos de coaching, de mentoring, que nos permitan a través de otras personas simplemente transformar mis pensamientos. Pueden haber cambios, pueden haber cosas, pero al final, en el tiempo, no permanecen. No hay transformación, porque lo que Dios quiere a través de su palabra es limpiarnos de toda filosofía, de todo pensamiento del mundo. Por eso nos dice, no se conformen con lo que han aprendido del mundo, con lo que el mundo dice, sino vengan ustedes, iglesia, sean ustedes transformados en su entendimiento, para que así ustedes puedan comprobar. Pongan esa palabra en paréntesis bien grande que la vamos a tocar más adelante. Comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjenme decirles otra cosa. Dios no nos dio un mapa para caminar en la tierra. Él no nos dio ya todo el recorrido que deberíamos andar en tu vida en particular, para ser exitoso, para tener lo que has deseado en tu corazón, para cumplir tu propósito. Él no nos dio un mapa. Él lo que nos ofreció fue una relación, nos ofreció su voluntad, el conocimiento de su voluntad, de su propósito y sus promesas. Permítame resumirlo muy fácil. Dios no nos dio un mapa, nos da una relación con Él. Ese es el éxito y una de las principales columnas vertebrales para encontrar su voluntad, entender su voluntad, hacer su voluntad y encontrar tu propósito y mi propósito. La voluntad de Dios la hemos estudiado anteriormente y cada vez la hemos comprendido más a través del estudio. Yo simplemente quiero resumir 3 aspectos básicos de la voluntad de Dios en los cuales caminamos en la tierra de la esperanza. La voluntad de Dios primero, y ustedes lo saben, es soberana. ¿Qué quiere decir soberana? La voluntad de Dios es soberana, es en aquella voluntad donde yo no puedo intervenir, donde no importa lo que yo piense, lo que yo haga, esa voluntad de Dios es inalterable, es incambiable, es inflexible, es inmutable. La voluntad soberana de Dios fue la que Él ejerció para hacer toda la creación en el orden que Él estableció, con los límites que Él estableció, de la forma que Él quiso. Esa es la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios fue la que determinó cómo habría de redimir al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Eso estaba planeado desde antes de la creación del mundo. Esa es la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios es que solo a través de la sangre de Jesucristo, no de las obras, no de ninguna otra cosa, tú seas salvo y conozcas al Hijo de Dios. La voluntad soberana de Dios es que Jesucristo vendrá nuevamente por su iglesia. La voluntad soberana de Dios es la que determina todas las cosas que para ti y para mí son ocultas.
y difíciles de comprender. Esa voluntad soberana de Dios es solamente me puedo acoger a ella a través de la fe. La segunda voluntad de Dios, o el segundo aspecto de la voluntad de Dios, es su voluntad moral. Y la voluntad moral sí que también la hemos estudiado. Recuerden todos los 10 mandamientos. Los vinimos estudiando todo el año anterior. Allí está expresada de la forma más extraordinaria, única y perfecta su voluntad. Es más, Él mismo la escribió. Él mismo la redactó. Nadie le pudo añadir ni quitar ni una palabra, ni añadir ni quitar un mandamiento. Allí plasmó toda su santidad, todo su carácter moral, para que tú entendieras que su voluntad era también que tú caminaras en ella. Me gusta también como el apóstol Pablo define en parte esa voluntad moral de Dios en 1 de Tesalonicenses 4. Y dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque Él es vengador de todo. Esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La voluntad moral de Dios está escrita en su palabra. La manera en que tú quieres que te relaciones con Él, te relaciones con otros, el perdón, la santidad, la gratitud, el sobrellevar las cargas los unos de los otros, el respeto por la vida, por la dignidad, por la mujer, la importancia de la santidad en el matrimonio, todo está descrito. La voluntad moral de Dios está allí, plasmada de una manera tan clara, tan específica, que no podemos decir, no conozco su voluntad. También hay una voluntad individual. Esa voluntad de Dios, una voluntad específica para tu vida, que está atada a su gran propósito, siempre a su gran propósito, para que ese propósito que quiere darte en tu vida sea cumplido y halles gozo en Él. Allí es donde está una de las mayores preguntas: ¿cómo encontrar la voluntad específica de Dios para mi vida? Y vamos a ver 8 principios, pero antes de ver esos 8 principios, quiero dejar esto con ustedes. Hay diferentes niveles de cómo vivimos la voluntad de Dios. Hay unos que simplemente conocen la voluntad de Dios. Estoy informado, leen la Biblia, estudian teología, se saben toda la palabra, se saben todos los versículos que hablamos cuando predicamos la palabra de Dios. Lo sabe muy bien. Quizás no entiende todo, lo sabe. Tenemos otro segundo nivel en que hay personas que conocen y entienden la voluntad de Dios. Conozco la voluntad de Dios. ¿Cómo me agrada la voluntad de Dios? ¿Cómo veo que es bella? Pero la miran como un cuento de hadas arriba, como si fuera algo que solo pudiera ser expresado en la palabra, pero no pudieran vivir, no pudieran experimentar. Y genera tanta frustración, porque es como si leyéramos un libro de cómo obtener el éxito auténtico. Leo el libro, pero yo no lo tengo y no sé cómo tenerlo. Muchas veces leemos la Biblia así y no pedimos la instrucción y el poder del Espíritu Santo para poder entrar en la dimensión de la voluntad y el propósito de Dios, para caminar en la tierra de la esperanza. No pedimos esa dirección y nos frustramos porque leemos simplemente historias maravillosas, testimonios de poder, testimonios maravillosos ¿y yo qué? ¿Y yo cómo voy
allí con esto. Sin lugar a dudas, todos hemos vivido esto. Todos, absolutamente todos hemos vivido esto. Pero hay otro tercer nivel, y son las personas que no solamente conocen, entienden, sino hacen su voluntad. Dios nos dejó su voluntad, no solo para que la conociéramos, no solo para que la entendiéramos, sino lo más importante, la voluntad de Dios para mi vida en su propósito encuentra, haya forma, haya poder cuando hacemos su voluntad. Entonces, pasamos mucho tiempo preguntándonos, Señor, ¿y cuál es mi propósito? ¿Y cuál es tu voluntad en este tema? ¿Y cuál es tu voluntad en aquellos? Y déjeme decirle algo que yo he vivido en mi propia vida. A menos que entendamos y conozcamos esa voluntad soberana, esa voluntad moral de Dios, esa voluntad perfecta de Dios, y la pongamos por obra, no podremos entender ni discernir cuál es y será la voluntad de Dios específica para mi vida y el propósito para tu vida. Porque el principio es uno solo: obediencia. Y la obediencia solo la ejecutamos cuando hacemos su voluntad. He visto muchas personas que pasan años de su vida conociendo, disfrutando de la palabra, viendo cómo Dios operaba, viendo las más de 33,000 promesas que ya se encuentran, pero no han vivido esa realidad, no han vivido esa verdad tan grande de obedecerle y vivir para Él y vivir con Él y experimentar una nueva vida, experimentar un futuro y una esperanza en Él. Simplemente porque no han obedecido, no han hecho la voluntad de Dios. Y nos la pasamos dando vueltas y vueltas y vueltas, porque el hilo conductor es la obediencia. Entonces, ¿y tú hoy en dónde estás? ¿Te estás preguntando cuál es tu propósito? ¿Cuál es la voluntad de Dios específicamente para su vida? El Espíritu te habla hoy y dice, empieza a hacer la voluntad del Padre. El mismo Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. Dice, yo no vine para hacer mi voluntad, yo vine para hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Y en eso Él encontró su deleite y su propósito. No podemos pretender hoy conocer mi propósito específico de mi vida, el que Dios diseñó para mí, a menos que empecemos a vivir su propósito primero, su voluntad moral, su voluntad soberana a través de la fe y del Espíritu de Dios. Déjenme darles 8 principios que he podido yo conocer y entender de cómo encontrar, cómo vivir, cómo experimentar, cómo entender cuál es la voluntad de Dios en aspectos específicos de tu vida. Lo primero, déjame decirte, Dios tiene un plan y Él quiere guiarte. Anótelo por allá. Dios tiene un plan y quiere guiarte. En el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Escuchen bien, te haré, primer nivel, te haré entender y te enseñaré, conocerás y entenderás. Pero escuchen bien lo que dice, el camino que tú tienes que andar. Tercer nivel, hacer la voluntad de Dios. Y dice, y la promesa dice, cuando haces esto, tienes una seguridad. Y Él te dice, sobre ti he fijado mis ojos. No se apartarán, porque has conocido, has entendido y estás haciendo la voluntad de Dios.
En Jeremías 29:11 hay un versículo que todos conocen y dice, porque yo sé muy bien, dice, ¿quién lo dice? El Señor, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios siempre tiene un plan. Recuerden lo que aprendimos. Su voluntad no está desligada del propósito. No está desligada. Y Él tiene un plan para tu vida. Él no pensó simplemente en un propósito universal, sino que Él declara en su palabra que te ve como su creación, como su hijo. Él conoce tu mente, Él conoce tus deseos, Él conoce tus planes. Él conoce tu carácter, Él conoce tu temperamento. Él conoce inclusive las decisiones antes que las tomes, las decisiones que vas a tomar. Y allí es donde Él dice, yo sé cómo voy a operar el plan y mi plan en tu vida. Pero esa es la promesa. Dios tiene y promete un plan y una guía para tu vida. Número 2. Segundo principio, es el Espíritu Santo quien te da la guía, el poder y la sabiduría para conocer, entender y hacer la voluntad de Dios. Lo hablamos hace un rato. No hay forma de caminar ni en la voluntad soberana, ni en la voluntad moral de hacerla, ni en mi propio, ni esa voluntad y ese propósito específico para nuestra vida, a menos que el Espíritu Santo viva en nuestra vida y nosotros obedezcamos. La palabra dice respecto a esto en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es el Espíritu el que guía a los hijos de Dios. Es el Espíritu quien te revela esa circunstancia específica de lo que debes hacer. Es el Espíritu quien toma todo ese depósito de la palabra, todo eso que tú aprendes, todo eso que tú entiendes, todo eso que tú anhelas. Y cuando venga el momento determinado para tomar una decisión, si estás en comunión, si tu mente a diario se está renovando, tu entendimiento se está transformando, cuando eso pasa, cada vez la voz de Dios es más clara en tu vida y en la mía. Se los puedo asegurar y su palabra lo confirma. Porque los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Esa sensibilidad, ese discernimiento, solo puede venir del Espíritu Santo de Dios. Por eso ahora ahí donde estés, empieza a anhelar, empieza a clamar a Él, empieza a pedirle al Señor, Señor, que tu Espíritu hoy me revele sobre esta situación. Pero si no puedes entender ni escucharlo, vuelve al comienzo, y el comienzo es: ten comunión con Él, íntima. Transforma tu entendimiento con su palabra. Su palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne y rompe todo hasta dividir el espíritu y los pensamientos, para que allí el Espíritu de Dios diga: este es el camino que puedes tomar. Sin lugar a dudas, Él lo hará. Tercero, compromete tu vida a hacer la voluntad de Dios. El llamado a la acción. El pastor Alfonso el domingo pasado nos llamaba a la iglesia a la acción. Y eso es lo que quiere el Señor, comprometernos a hacer su voluntad. En Juan 6:38, el Señor Jesucristo dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay una determinación para hacer la voluntad de Dios. Cuando ustedes también leen la conversión de Saulo
que se le dio el nombre de Pablo en Hechos 9:11, él hizo 2 preguntas cuando tuvo ese encuentro personal en el Señor. La primera pregunta que hizo es: ¿quién eres, Señor? Y después de este momento le dice: ¿qué quieres que yo haga? Ese es el nivel de compromiso. ¿Qué quieres que yo haga? Que cada mañana en que te levantes le preguntes al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga respecto a esto? ¿Qué quieres que yo haga respecto a mi familia? ¿Qué quieres que yo haga respecto a mi trabajo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Déjame saberlo. Estoy dispuesto a hacerlo. Compromete tu vida a hacer la voluntad de Dios. Número 4, analiza los motivos de tu corazón. Analiza si lo que estás pidiendo es para tu deleite simplemente. Recuerda que el propósito y nuestro propósito específico está atado al propósito de Dios, y el propósito de Dios está atado a su reino y a sus hijos. Eso no quiere decir que mientras cumples tu propósito no vas a cumplir, o el Señor no va a cumplir los deseos de tu corazón, como lo dice el Salmo 34. No, ese es un resultado de vivir en la voluntad de Dios, que Él suple todas tus necesidades, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y primera de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué cosa tan tremenda. Si pides conforme a la voluntad de Dios, Él te oye. Él te oye. Y me hace acordar de Juan capítulo 14, cuando dice que si mis palabras permanecen en ustedes, yo permaneceré en ustedes y yo permaneceré en ustedes, pidan lo que quieran y lo recibirán. ¿Por qué dice luego pidan lo que quieran? Porque claramente cuando estoy conectado a Él, conectado a su palabra, conectado a su espíritu y en su comunión, voy a pedir siempre en su voluntad. Y si pedimos en su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que siempre tendremos la victoria, a pesar de que haya circunstancias que, como lo conversamos hace un momento, no podemos entender. Número 5, busca en la Biblia algún principio que te dé guía para esa situación, para buscar ese propósito en tu vida. El Salmo 19:24 dice: pues tus testimonios, Dios, son mi delicia y mis consejeros. Muchas veces pasamos tiempo buscando respuestas frente a temas específicos y dejamos de últimas buscar en la palabra de Dios. El Señor y su palabra siempre deben ser nuestros primeros consejeros. Por eso busca ese principio que aplica para ese negocio que vas a hacer, para esa decisión de casarte, para esa relación que estás llevando hoy, para esa decisión sobre tus hijos, para esa decisión sobre tu trabajo, para esa decisión sobre tu vida emocional, sobre aquello que agravia o carga tu mente. Busca en su palabra y encontrarás consejo. Número 6, y está atado a esto: busca consejeros. El Señor dice en Proverbios 11:14: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad y hay sabiduría. Muchas veces necesitamos rodearnos de las personas correctas, personas que tienen comunión con el Señor, personas que están llenas de sabiduría del Señor. Yo estoy sorprendido de la cantidad de sabiduría que hay en el pueblo de Dios en temas tan específicos. Así como en la medicina hay tantas especialidades,
aquel que ve específicamente el corazón, el cerebro, los riñones, cada uno de los órganos. Dios también nos equipó como iglesia. Y en la iglesia hay multitud de consejeros que te pueden hablar de familia, que te pueden hablar de los hijos, que te pueden hablar de matrimonios con propósito, que te pueden hablar de la parte financiera, en cultura financiera, que te pueden hablar de cómo renovar tu mente, que te pueden hablar de cómo lidiar con tus traumas, que te pueden hablar de cómo emprender negocios. Hay multitud de consejeros y en el pueblo de Dios hay sabiduría. Busca hombres y mujeres de Dios de sabiduría que puedan traer dirección a tu vida. Con toda seguridad, el Señor hablará específicamente a tu vida a través de ellos también. Número 7, busca la providencia de Dios. Busca esa provisión de Dios, ese abrir, esos caminos que se abren. Me gusta lo que dice Proverbios 23:26, dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios es un Dios que provee. Dios es el Dios que da visión. Dios es el Dios que da el propósito. Busca en Él. Y solamente cuando entregas tu corazón, solamente cuando tienes una relación honesta con Él, cuando no vienes simplemente con tu agenda, sino con un deseo de conocerle a Él, la providencia de Dios se manifiesta en tu vida de tantas formas. Y Él así confirma el propósito. La provisión de Dios confirma que la visión y el propósito son los correctos también. Dios abre puertas y cierra puertas. Y no siempre cuando pensamos que cierra puertas es malo. Siempre pensemos en propósito. Siempre pensemos en que Dios conoce lo que necesitamos. Siempre pensemos en que su voluntad es perfecta y agradable. Y solo cuando yo me conecto en su presencia, conozco y me lleno completamente de su palabra y hago su voluntad, así cuando hago su voluntad compruebo que es buena, agradable y perfecta. Yo no puedo entender si la voluntad de Dios en X o Y aspecto es buena o no cuando no hago primero su voluntad. La única forma, como lo mencioné, de conocer esa voluntad es haciendo su voluntad moral. Es haciendo y entendiendo que hay una voluntad soberana. Camino en esa voluntad, hago esa voluntad y haciendo esto compruebo realmente que es buena, agradable y perfecta, aún si no la entiendo. Número 8, y mi último punto. Toma la decisión de hacer lo que Dios te dice. Toma la decisión con la seguridad y la certeza que cuando caminas en su propósito y en su voluntad, cuando te esfuerzas en tener comunión, cuando caminas con Él, dice que Él allana tus sendas, que Él ordena tus pasos. A veces nos equivocamos, pero yo he visto un Dios no cuadriculado. No, si no hiciste A, B y C, no hay bendición. No, porque Él ve, conoce, recorre la tierra entera mirando tu corazón y mi corazón, las intenciones. Y cuando yo camino en esa comunión, cuando yo camino en su palabra, cuando yo hago su voluntad y tomo una decisión, Él va ordenando mis pasos, porque hay otro hilo que opera de manera sobrenatural cuando caminamos en Él. Y es su misericordia y su gracia. La que te mueve, la que te lleva, la que te redirige, la que te direcciona, aun cuando nos equivoquemos. Dios sabe perfectamente que nos vamos a equivocar. Y Él no diseñó ni el propósito ni la voluntad para seres perfectos. Él diseñó su propósito y su voluntad para seres pequeños y pecadores como tú y yo. Y Él tiene misericordia y amor de eso, que nunca se te olvide. Hoy muchos estarán pensando: me he equivocado tanto, no he podido caminar en el camino de la esperanza, no he podido avanzar porque perdí el camino.
vuelve a Él. Deja de andar de un lado para otro. Deja de preguntar a quien no debes preguntar. Empieza hoy no solo a conocer su voluntad, sino la conoces en su palabra. A entender su voluntad, sino a hacer tu voluntad. Tenemos una seguridad y una certeza, que Él es quien guía nuestras vidas. Déjeme decirle algo, que puede sonar algo extraño. La voluntad de Dios para tu vida, específicamente, está entre tus orejas. Está entre tus orejas, está aquí. Oh, pero ¿qué está diciendo, hermano? Eso es humanismo, eso es positivismo. No. Esto también está en la palabra. Dígale a su esposo o a su esposa o a sus hijos, la voluntad de Dios está entre tus orejas. Primera de Corintios 2:16 lo dice. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú tienes la mente de Cristo. ¿Cuándo tienes la mente de Cristo? Cuando renuevas tu entendimiento. Cuando tu entendimiento es transformado a diario. Tu mente es transformada en la mente de Cristo. Y cuando somos transformados y tenemos la mente de Cristo, Él nos instruye y nos guía siempre a hacer su voluntad. ¿Cuántos están dispuestos hoy a hacer su voluntad? Es un llamado de acción inmediato. ¿Quieren que este año sea el año de la esperanza? Hagan la voluntad del que los creó. Hagan la voluntad de aquel que los sanó, de aquel que los salvó, de aquel que los libertó de las cadenas, para que hoy libremente pudieran experimentar su presencia, pudieran vivir su propósito. Yo les aseguro, por la palabra, no porque yo lo diga, que todo aquel que ama al Señor profundamente, que lo busque en su palabra, que busca respuestas en su palabra, que busca consejo en su palabra, que haya consejos en otros hijos de Dios, que está dispuesto a hacer su voluntad, ciertamente y a pesar de toda circunstancia, será bendecido. Y como dice su palabra, de algo estoy seguro, y es que Él cumplirá su propósito en mí y podré caminar a partir de este año en la tierra de la esperanza. Hoy invito a todos los que quizás tienen un corazón partido, una mente dividida, una mente cansada, un cuerpo abatido, a que vengan a Él, a que entreguen su corazón a Él, a que dejen que Él escriba su armonía en tu vida, a que Él escriba la historia que tiene diseñada para ti y la imprima en tu mente y en tu corazón. Nunca será tarde, hoy es el día. Si no conoces al Señor, si conoces su voluntad pero no la haces, si perdiste el camino, hoy Él está aquí para empoderarte en su espíritu, para darte ese poder, ese dunamis, esa fuerza del Señor, para que puedas hacer hoy su voluntad. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, gracias por lo que hoy has traído. Gracias por lo que hoy has revelado, Señor. Gracias porque aunque son cosas que hemos estudiado durante tanto tiempo, quizás hoy es el día en que tu Espíritu nos llama a hacer lo que dices, Señor. A hacer lo que dices. Queremos deleitarnos hoy en hacer tu voluntad, como decía el salmista David en el Salmo 48. El hacer, oh Dios, tu voluntad me ha agradado y tu palabra, tu ley está en mi corazón. Que hoy podamos empezar a decir, Señor, tu voluntad me agrada. Hacer tu voluntad me agrada, Señor. Toma hoy cada vida.
Hay quizás hombres y mujeres allí cuestionados, tus hijos, Señor, de qué viene para mí, qué hay para mí. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que ahora operes en esas vidas de una forma sobrenatural, trayendo libertad, trayendo revelación, trayendo impulso, fortaleza, para que ellos puedan levantarse hoy y decir: Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y te pido que mientras ellos hacen tu voluntad, mientras ellos aman, mientras ellos perdonan, mientras ellos viven una vida en santidad, mientras ellos caminan en las buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano, Señor, para que ellos y yo anduviéramos en ellas, Señor. Que mientras esto pasa, tu Espíritu Santo revele ese propósito específico en esa situación especial que cada uno de mis hermanos hoy necesita respuesta para vivir a la esperanza que tú nos has llamado. Tú tienes un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros. Y nos vamos con un gozo en nuestro corazón en entender que así es y así será hecho. Bendigo cada casa, cada familia, cada hombre, cada mujer, cada joven, aún cada niño que me pueda escuchar en esta mañana y que escucha tu palabra, para que tú operes y hagas lo que tú quieras, porque de algo estoy seguro: tu palabra no volverá vacía jamás. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.